Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia García Vázquez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 21028058. El módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Reto 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor José Luis Gaona Esparza. Fecha de elaboración 18 de septiembre del 2024. En este reto se nos pide que leamos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco versus México. Vamos a explicar diferentes puntos. El primero se refiere a la explicación de los hechos del caso. Los hechos del caso que sustentan la demanda de la Comisión en el presente caso se refieren a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, ocurridas el 25 de agosto de 1974. Ese señor y su hijo viajaban en autobús a Toyac de Álvarez, a Chilpancingo Guerrero. En un retén militar, los pasajeros fueron obligados a descender para ser inspeccionados. Radilla fue detenido por elementos del ejército presuntamente solo por dedicarse a cantar corridos. Posterior a su detención, fue visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de agresiones físicas. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. La falta de investigación adecuada y la impunidad en este caso son temas centrales de la denuncia. El siguiente punto es la explicación del proceso ante la comisión. Pues esta se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre de 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65052, mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60-073 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación a derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 de la Convención Americana. Solicitó también a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. Solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana. Solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias. Otro punto es análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El 7 de noviembre del 2008, la Comisión presentaron sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, relativos a la competencia temporal y material de este tribunal para conocer del presente caso. Al respecto, la Corte estima necesario reiterar que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tienen el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia. En tal sentido, esta Corte ha considerado que no puede dejar a la voluntad de los Estados la determinación de cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte analizará la procedencia de las excepciones preliminares interpuestas en el orden que fueron planteadas. La Corte reafirma que el Estado mexicano es responsable de múltiples violaciones a derechos humanos. La Corte clasifica la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, lo que implica que no solo afecta a la víctima, sino que también tiene repercusiones en la sociedad en su conjunto. En este enfoque resalta la necesidad de una investigación exhaustiva y de la rendición de cuentas, ya que estos crímenes socavan la confianza pública en el Estado y sus instituciones.
Se enfatiza la ineficiencia del Estado en la investigación de la desaparición de Radilla Pacheco. La Corte señala que la falta de una investigación adecuada y la impunidad que ha prevalecido son violaciones a los derechos de las víctimas y sus familiares. La Corte también aborda las violaciones sufridas por los familiares de Radilla Pacheco, reconociendo que su sufrimiento y angustia son resultado directo de la desaparición de su ser querido. La responsabilidad del Estado se extiende a garantizar que las familias tengan acceso a recursos judiciales eficaces y a recibir atención psicológica y emocional adecuada. La sentencia indica que el Estado debe llevar a cabo reformas legislativas para alinear su normativa interna con los estándares internacionales. Esto incluye la tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal y la revisión de disposiciones en el Código de Justicia Militar. Estas reformas son esenciales para garantizar que el marco legal sea adecuado para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos. La Corte ordena al Estado que implemente medidas de reparación que incluyen no solo compensaciones económicas, sino acciones que promuevan la memoria, el reconocimiento y la búsqueda de justicia. Finalmente, la Corte establece que supervisará el cumplimiento de la sentencia, lo que implica un compromiso continuo del Estado para garantizar que se implementen las medidas necesarias. Esto es fundamental para asegurar que las decisiones de la Corte no se conviertan en meras recomendaciones sin efectos prácticos. Pues como conclusión podemos decir que la sentencia del caso Radilla Pacheco es fundamental, no solo por la clara condena de la desaparición forzada, sino también porque sienta un precedente en la lucha contra la impunidad en México y otros países de la región. Refuerza la importancia de las obligaciones estatales en la protección de los derechos humanos y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de violaciones graves. Este caso ha contribuido a visibilizar la lucha contra la impunidad y ha incentivado la implementación de reformas legales y prácticas para abordar el problema de la desaparición forzada en México. Mis fuentes de información, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de Radilla Pacheco versus México del 23 de noviembre del 2009 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre el caso Radilla Pacheco. Es lo que les puedo compartir. Gracias.